al aula virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy su profesora de biología y esta semana veremos el capítulo número 4. Muy bien, los tejidos vegetales. Recuerden que tejido de manera general nosotros lo encontramos en los niveles de organización de la materia. Primero es el nivel subcelular, ¿verdad? En donde encontramos el subnivel atómico, molecular, macromolecular, complejo supramolecular, organelas, ¿sí? Luego viene el nivel celular, que ya hemos visto células, ¿no? Procariota, eucariota. Ahora nivel tisular, vamos a ver los tejidos, para luego ya ver tanto órganos y sistemas, los siguientes niveles, ¿sí? Recuerden que tejido es la asociación de células eucariotas, ¿sí? Organizadas con un mismo objetivo. Los tejidos se encuentran en casi todos los seres vivos, ¿sí? No en todos. Los tejidos los vamos a encontrar tanto en animales, en el reino Animalia, no olvidemos, en plantas. Sin embargo, todavía se contempla un grupo de plantas que ellas pueden ser también unicelulares, ¿no? Como las algas, como las diatomeas. Tejidos también encontramos en los hongos, pero recuerden que también hay algunos hongos que son unicelulares, aquellos que son parásitos de la piel. En el caso de protozoarios, y bacterias, ¿no? El reino Monera, ellos también van a ser unicelulares. O sea que en ellos no hay tejidos. ¿Dónde encontraremos tejidos entonces, chicos? En animales, en plantas y en hongos, ¿sí? Ellos tienen tejidos. A nivel preuniversitario se estudia principalmente los tejidos de plantas y animales, ¿sí? Vamos a ver a continuación el de las plantas. En los tejidos vegetales encontramos que ellos están clasificados solamente en dos tipos, los meristemáticos y los tejidos adultos como tal, ¿sí? ¿Quiénes son los meristemos? Chicos, ¿recuerdan la característica llamada crecimiento? El crecimiento, yo les había mencionado que esta característica que pertenece a todos los seres vivos, en las plantas tiene algo muy particular, y es que la planta crece toda su vida. Si nosotros tenemos el césped y el césped lo podamos, simplemente el césped vuelve a crecer y vuelve a crecer. Y si nunca lo podamos, sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Igual un árbol tú cortas las ramas, vuelve a crecer, lo vuelves a podar, vuelve a crecer y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que ocurre con la planta, pero la pregunta es ¿por qué? Es gracias a este tipo de tejidos, al tejido meristemático. El tejido meristemático puede ser de dos tipos. Puede ser el meristemo apical o primario, que es para el crecimiento longitudinal. Y el secundario o lateral es para el crecimiento en grosor. Recuerden, chicos, que si nosotros tenemos una ramita joven, ¿sí? Cuando la ramita es joven, ¿sí? Es toda verdecita, ¿verdad? Totalmente verde, aquí también se realiza fotosíntesis, ¿sí? Flexible, pequeña, muy suave. Pero esta ramita joven o este brote no siempre va a ser así. Va a llegar el momento en que esta ramita vaya creciendo, vaya desarrollando, ¿sí? Le vayan saliendo ramitas secundarias, crezcan hojas, ¿verdad? Y esta rama ya no va a ser flexible, ahora es rígida, ya no va a ser suave, ahora tiene corteza aquí encima en la parte superior, ¿sí? Ya no hace fotosíntesis en la zona de las ramas adultas ni nada por el estilo. Entonces, cuando una rama, para que llegue de esto a esto, tiene que haber crecimiento, no lo olviden, tanto de manera longitudinal como también en grosor, ¿sí? Tiene que haber crecimiento
en ambos sentidos, longitudinal y de grosor. Para ello son estos dos meristemos. Ustedes, por ejemplo, en su separata tienen esta imagen. Aquí es donde nos muestran una yema apical. Aquí está el meristemo apical, también conocido como meristemo primario, ¿sí? El ápice. Aquí en las yemitas también tenemos el meristemo primario. Recuerden que el meristemo primario, ¿sí?, o apical es para crecimiento longitudinal. Recuerden que la planta tiene una semillita y esta tiene la capacidad de crecer hacia arriba las ramas y hacia abajo las raíces. El meristemo apical se encuentra en los ápices, en las puntas y también en las puntas de las raíces, ¿sí? También está aquí, en los ápices de las raíces. En el grupo de los tejidos adultos, en los tejidos adultos nos mencionan 4 tipos. Los tejidos protectores, conductores, parénquimas o fundamentales y los tejidos de sostén o soporte. Son los únicos 4 tipos de tejidos adultos. Dentro del grupo de tejidos protectores ubicamos aquellos que tienen epidermis y peridermis. ¿En dónde encuentro la epidermis? La epidermis lo voy a encontrar en esa ramita joven que les había mencionado. Y la peridermis lo encuentro en la corteza de la rama adulta, ¿sí? En ellos voy a encontrarlo. La peridermis es cuando ya forma una estructura en la protección adulta. La epidermis se encuentra no solamente en el tallo joven, sino también lo vamos a encontrar en la hoja, ¿sí? La hoja tiene epidermis. ¿Qué es lo que encontramos en la epidermis? Nosotros en la epidermis vamos a encontrar a los estomas, con sus células oclusivas, ¿sí? Y el ostiolo, no se olviden, por donde sale el agua, ¿no?, en forma de vapor, por donde sale el oxígeno, por donde ingresa el CO2, ¿sí? El estoma puede estar abierto, puede estar cerrado, dependiendo de la situación de la planta. Pero los estomas se encuentran aquí, ¿sí? Se encuentran en la epidermis. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando estas estructuras, estos estomas en la epidermis pasan a ser adultos? Ahora, donde antes, si este es un estoma, donde antes estaban las células oclusivas, gracias a la corteza, la célula desaparece, pero solo queda el huequito, el ostiolo, quedará el orificio. Y esos orificios se quedan aquí, ¿sí? Se quedan en la rama adulta, solo que ahora ya no van a ser obviamente estomas. Ahora estas estructuras tienen el nombre de lenticelas, ¿sí? Reciben el nombre ahora de lenticelas. ¿Qué es una lenticela? Donde antes había un estoma, ¿sí? No olvidemos eso. Aquí en tu separata también te muestran una imagen del haz, en vez de la hoja, ¿no?, el parénquima, el tejido epidérmico. Aquí está el epidermis, un estoma cerrado, un estoma abierto. No olvidemos, los estomas están en la epidermis, ¿sí? Encima del epidermis tenemos la cutina, no se olviden, en algunos casos en la epidermis encontramos cera, ¿sí? Y en otros casos también tenemos pelitos, ¿no? Son pelitos en algunos casos absorbentes, pueden ser también laticíferos, dependiendo de la naturaleza de la planta. En el tejido de una hoja nosotros encontraremos justamente esto, la cutícula, que es la parte más externa, la parte superior, la epidermis, ¿no?, siendo protegida por la cutícula, usualmente con una capa cerosa. Estas son las primeras células del corcho. El felógeno, el felodermo, ¿sí?, que es parte también del crecimiento en grosor, ¿no?, del meristemo secundario de la planta. Y esta ya es la zona de la corteza. Luego, cuando ya la ramita se hace adulta, vamos a ver la cutícula, la epidermis, ¿no?, el corcho mucho más grande, el felógeno, la corteza como tal, ¿sí? Eso es cómo va cambiando el tejido.
Es como nuestra piel cuando éramos bebés, a diferencia de cómo es nuestra piel ahora. En sus separatas, chicos, también les muestran la imagen, ¿no?, de un tallo leñoso. ¿Qué quiere decir esto? Un tallo adulto, eso quiere decir, porque posee corteza. Como les había mencionado, chicos, aquí ya no observamos, en la corteza estos no son estomas, son lenticelas. ¿Cuál es la función de la lenticela? Como se dan cuenta, lo mismo que el estoma, hace lo mismo. A través de ese orificio llamado ostiolo, ¿no?, que tenía el estoma, se hace el intercambio. Lo mismo hace la lenticela. Los tejidos conductores, xilema y floema, sumamente conocidos. Todos sabemos, chicos, que el xilema transporta la savia en bruto o la savia bruta y el floema transporta la savia elaborada. ¿Sí? Xilema y floema. El xilema, como transporta savia bruta, esto es decir, agua y sales. Chicos, aquí un simple razonamiento. Si tú a una célula, a una celulita, le pones agua alrededor, dime qué va a ocurrir. Obviamente el agua tiende a ingresar a la célula, ¿verdad? El agüita va a ser tomada por la célula, ¿sí? La célula va a empezar a hidratarse. Si es que el xilema transporta agua y sales minerales, ¿cómo crees que deben ser las células de este tejido? Obviamente, chicos, estas células deben de estar muertas, secas, para poder formar un canal, como si fuese una cañería, y a través de esta cañería transportar el agua, ¿sí? En el caso del xilema, el xilema está formado por tráqueas y traqueidas, ¿sí? Tráqueas y traqueidas. Nosotros conocemos el xilema, estoy segura que todos lo hemos visto. El xilema es comúnmente conocido como la madera, ¿sí? Es la estructura inerte, ¿no?, del árbol, es la parte que no tiene vida, entre comillas. Es un tejido muerto cuya función es transportar. Por eso es que cuando nosotros alguna vez se les ha clavado una astilla en el dedo, una astilla de la madera en realidad es una tráquea. En el caso del floema, recuerden que la savia elaborada es el transporte de nutrientes. Y obviamente si se transportan nutrientes, sí, son células vivas. En el caso del floema, las células que forman los tubos cribosos o tubos liberianos son células bien nutridas, bien alimentaditas, ¿no?, que incluso tienen sus pequeñas células acompañantes, ¿sí? Eso es en el caso particular del floema. Ya no son tráqueas ni traqueidas, ahora son los tubos cribosos o tubos liberianos. Tubos cribosos o tubos liberianos. En su separata justamente les muestran ello, ¿no?, el sistema vascular. Son los tejidos conductores, xilema, floema, ¿sí?, para obviamente fluir los líquidos libremente en toda la planta. El xilema ya conocemos la función, el floema también. En el caso del xilema, formado por células muertas, tráqueas, traqueidas, y floema, tubos cribosos con células acompañantes, y obviamente estas células están vivas, tengan eso en cuenta. En los tejidos de sostén o soporte tenemos al esclerénquima y colénquima. El esclerénquima lo encontramos nosotros en tallos, ramas y raíces adultas. En todo lo que tenga corteza. Recuerden que hasta las raíces tienen corteza cuando son adultos y sobresalen, ¿no?, del piso, levantan veredas, pistas y todo. En el caso del colénquima, recuerden que este es el sostén de órganos en crecimiento, es decir, que se encuentra en tallos, raíces, ¿no?, jóvenes. ¿Sí? En tallos, ramas y raíces jóvenes. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar a el colénquima. El esclerénquima, recuerden que brinda rigidez
mientras que el colénquima lo que brinda es la flexibilidad. Recordemos nuevamente, la ramita verde es flexible porque presenta colénquima. Cuando la rama ya se hace adulta, se vuelve rígida. Uno tiene colénquima y el otro esclerénquima. En tu separata te muestran un cuadrito, ¿no?, en donde te hablan del parénquima, que lo vamos a ver en un instante, colénquima y esclerénquima. Con respecto a los tipos de célula, el colénquima tiene células con paredes celulares engrosadas de celulosa. ¿Qué quiere decir? Que aquí la célula tiene las paredes bien gorditas. ¿Sí? Aquí la célula está bien llenita, está bien gordita. Paredes celulares muy gruesas, lo cual le brinda flexibilidad. Esto en hojas tallos, ¿no?, dan soporte. En cambio, el esclerénquima nos dicen de que las células tienen paredes celulares lignificadas. Obviamente, esto es con la famosísima lignina. Son extremadamente rígidas y gruesas, por eso es que una rama, ¿no?, un tronco de un árbol es rígido. Y en este caso, la célula se encuentra lignificada. La pared celular ya no contiene celulosa, ahora tiene lignina. Y lo que hace es bloquear todos los plasmodesmos, todas las comunicaciones. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando la célula está totalmente cerrada? Obviamente no tiene comunicación, no entra comida, no entra agua, no entra nada, ni salen desechos. Obviamente la célula se muere, pero este esclerénquima servirá tanto de protección como de soporte para la célula. El último tipo de tejido adulto que nos muestran en el cuadro son los parénquimas o fundamentales. Ellos clasificados en parénquima clorofiliano, de reserva, acuífero y aerífero. ¿Qué es el parénquima clorofiliano? Su función, chicos, la podemos imaginar obviamente, ¿verdad? El parénquima clorofiliano se encuentra en todas las estructuras verdes. ¿Sí? El de reserva obviamente es el que almacena el alimento. El acuífero estará almacenando agua, y esto en plantas que lo requieren para sobrevivir, es decir, las plantas del desierto, ¿verdad?, los cactus. Y el parénquima aerífero, que almacena aire usualmente para poder flotar. Vamos a verlo en el cuadrito.